Buen día, queridos amigos, hermanos. Este primer domingo de julio vamos a revisar el tema Un reino nuevo. El pasaje se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, del 26 al 32, y son las dos parábolas del crecimiento de la semilla y de la semilla de mostaza. Este libro de Marcos es escrito por el evangelista que tiene su nombre mismo y se escribió en el año 50 al año 70 después de Cristo, en un periodo de 3 años. Y este libro se centra en las acciones de Jesús, y él lo escribió seguramente en Roma mientras Pedro y Marcos estaban en prisión. En forma general, el destinatario somos todos los gentiles y también el pueblo romano. El pasaje dice así: parábola del crecimiento de la semilla. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Aquí nosotros podemos ver cómo es la labor de un agricultor cuando siembra cualquier planta, llámese maíz, trigo, frijol, cualquiera. Se requiere que una persona ponga la semilla en la tierra, y nosotros en el pasaje podemos ver 3 personajes: el sembrador, la semilla y el terreno en el que se va a sembrar la semilla. Nosotros en este pasaje, que es tan breve y tan sencillo, podemos ver 3 elementos o 3 personas que la descripción de lo que nos dice la palabra tiene gran riqueza para nosotros y tiene muchos aspectos edificantes para nuestra vida. En primer lugar, vamos a ver que nos dice que el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Aquí hablamos de un sembrador cuya responsabilidad va a ser sembrar y extender la palabra. El pionero en sembrar esta palabra sabemos que fue Cristo, fue el precursor que en unos pocos hombres que fueron sus discípulos sembró la palabra. A medida que esta palabra fue extendiéndose desde que estuvo Cristo aquí en la tierra hasta nuestros días, se ha requerido que los hombres que creen en esta palabra, en su mensaje, sigan extendiéndola. El Señor Jesucristo, sabemos que Él sembró en corazones algunas veces indiferentes, otras veces insensibles, pero también hubo corazones dispuestos, corazones sensibles a aceptar su mensaje. Nosotros vemos aquí que el sembrador en parte es quien se ocupa de preparar la tierra, que se encarga de que el terreno esté en buen estado, de remover la tierra, de abonar, de regar y de poner la semilla. Si un sembrador hace bien su trabajo, si la palabra es sembrada correctamente, seguramente que los efectos y resultados van a ser los apropiados. Aquí vemos que ese sembrador en el corazón de los hombres tiene contacto con el corazón de ellos, y si el corazón está dispuesto, pues esa semilla se recibe y se va extendiendo la palabra. En segundo lugar, vemos, el pasaje nos dice que este sembrador duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Nosotros vemos que esa semilla es la palabra de Dios, escrita en su palabra, pero que está escrita porque a través de ella se revela la naturaleza de Dios y cómo es Dios, quién es Dios.
Y nosotros vemos que aquí nos dice que el proceso se realiza sin que haya ruido, sin que se haga mucho drama o mucho show, sino que es un proceso invisible, discreto, y que ese proceso que hace nuestro Señor Jesús revela también la personalidad y el trato que nos da a los seres humanos. Él nos trata con mucha intimidad, con mucho cuidado y en privacidad, con mucha humildad. Esa semilla que tiene vida en sí mismo y que es el Señor el que la da, es el responsable del crecimiento. Por muy buen trabajo que haga el sembrador, el que da el crecimiento únicamente es Dios. Y así los seres humanos algunas veces queremos forzar a que se dé el crecimiento o queremos provocar que el crecimiento sea rápido. No corresponde a los seres humanos la responsabilidad de hacer que crezca la palabra. Eso solamente pertenece a nuestro Dios. Y el ser humano es atraído a ese trato, a ese proceso que nuestro Dios va haciendo en nuestra vida. El siguiente versículo nos dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Aquí nos habla de que hay un terreno en el que esa semilla se puso y que este terreno son las personas que reciben la palabra. Y bueno, pues esa es la parte de la persona que lo escucha por primera vez, el recibirla o no recibirla. Habrá algunas personas que no quieran recibirlo y pues tienen ese derecho a no aceptarla. También sabemos que hay un enemigo que siempre se va a oponer a que haya crecimiento, a que haya recepción de esa palabra, y pues el sembrador va a tener que pues confrontarse a esa oposición. También sabemos que esa siembra ocurre en un tiempo. Hay un tiempo en el año en que la siembra se da y el crecimiento se da, pero nosotros también no podemos forzar ese tiempo, debemos respetar los tiempos en que hay siembra. Y el labrador es el que debe estar también al pendiente de que vaya ocurriendo el proceso. Y pues bueno, también nosotros decimos, está la decisión del que recibe la palabra, de seguir el camino de nuestro Dios o de seguir el camino del enemigo. Nosotros podemos ver de este pasaje que hay una parte final del proceso de siembra en el que el creyente puede crecer y dar fruto. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿ya eres fruto maduro? Tal vez ya eres hasta sembrador de la palabra. ¿Estás listo para seguir sembrando? O ya estás listo, como dice aquí, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. ¿Estás listo ya para ser segado? Para cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez y nos lleve con Él. Vamos a revisar la segunda parábola de la semilla de mostaza. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Parábola de la semilla de mostaza. Aquí nosotros podemos ver que
que el Señor hace esta analogía, esta comparación de lo que es el reino de Dios. Algo pequeño, pero que luego puede ir creciendo y llegar a ser una gran riqueza, una gran bendición en la vida de quien recibe a Jesús en su corazón. Nos habla de que esta semillita de mostaza, por muy pequeña que sea, puede llegar a ser una gran hortaliza en la que todas las aves de los cielos pueden morar bajo su sombra. Y dice, el reino de los cielos es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Fíjense, una decisión que parece sin trascendencia se puede convertir en la decisión de mayor importancia en tu vida, porque el recibir el Evangelio va a traer una gran riqueza para ti. Y hay muchos pasajes de la Biblia que nos dicen qué es lo que pasa cuando una persona recibe esa semillita en su corazón. Y el Salmo 92, el versículo 12, nos dice que el que recibe la palabra, el justo florecerá como palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Dios. Aún en la vejez fructifica y va a estar vigoroso y verde. Fíjense, ¿qué es lo que le pasa a quien recibe? Va a crecer como una gran palmera, como un gran cedro en el Líbano, y aún en la vejez fructifica y estará vigoroso y verde. Allí mismo, en el Salmo 91, 16, nos dice que el que recibe el reino de Dios, el Señor lo va a saciar de larga vida y le va a mostrar su salvación. Así es el reino de Dios. El reino de Dios te trae salvación. Nos trae la esperanza de una vida futura y de una manera muy sencilla, solamente creyendo en lo que Jesucristo hizo por nosotros aquí en la tierra. Arrepentirnos de nuestro pecado, creer en Él y recibir vida eterna. Es tan sencillo el mensaje que el Señor Jesucristo nos trajo. Y hay otros pasajes, el libro de Ezequiel. Los pasajes que leí se escribieron casi hace 1000 años antes de Cristo, hace 3000 años. Pero el libro de Ezequiel se escribió en el año 593 al 550 antes de Cristo. Y en este libro de Ezequiel se nos dice que también cuando una persona recibe a Jesús, el Señor en su corazón, es Ezequiel 17, del versículo 22 al 24, y nos dice lo siguiente, 17 del 22 al 24, dice el Señor, yo te plantaré y uno de tus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer al árbol seco. Fíjense. El Señor en toda su palabra, en diferentes siglos, en diferentes tiempos, Él está diciendo que nosotros podemos reverdecer y que Él puede volvernos a dar vida si es que estuviéramos secos. Y bueno, pues nosotros podemos brevemente decir de este mensaje que quizás hemos escuchado muchas veces. El Señor ya trajo un reino, ahora tú eres esa tierra en la que se sembró una semilla y ya has dado fruto. Estás permitiendo que su espíritu haga el crecimiento en tu vida. Ahora estás listo para ya sembrar en los corazones de otros hombres que no conocen su mensaje.
Es hoy, hermanos, es ahora que nosotros tenemos la oportunidad de preparar un terreno en la vida de la gente que está cercana a nosotros para que también ellos conozcan el mensaje que Jesucristo trajo. La conversión a nuestro Dios nos lleva muchas veces a renunciar a nuestro mal proceder y buscar ahora al Señor con entusiasmo, viviendo con fe y traduciendo esa madurez de ser fruto en servicio hacia los demás, a tener un amor por la gente que está cercana a nosotros, un amor por la gente necesitada, para que también ellos experimenten el poder transformador de Cristo en su vida. Está fluyendo el Espíritu Santo en tu vida para que ese reino de Cristo se extienda aquí en la tierra. Que así sea, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por su mensaje. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu palabra, porque de manera muy sencilla nos muestra, Padre, que tú tienes interés de crecer en nosotros y de hacernos frutos nuevos y abundantes, Señor. Gracias, Señor, porque tu mensaje es así como lo vimos, sencillo, invisible, no es un crecimiento inmediato, pero es seguro. Gracias, Señor, porque en este tiempo de pandemia nosotros sabemos que tú sigues obrando de noche y de día en el corazón de los hombres. Te agradecemos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.